Notado mucho en los últimos años que se está usando mucho la palabra aplicada para calificar alguna disciplina o práctica clínica de la medicina o de la odontología como si fuera un simple adjetivo de que se le está dando a una disciplina. Y entonces me parece importante hacer un comentario inherente. Aplicada la palabra aplicada es sinónimo de fáctico o factual, es decir, de algo que se hace con las manos, fáctico. Y cabe aclarar que existe una ciencia pura, básica o fundamental, y otra ciencia aplicada. La ciencia pura, básica o fundamental es aquella ciencia que investiga y que se gasta millones de dólares en la investigación, de donde se sacan conclusiones y donde se sacan investigaciones que muchas veces hay que salvarlas y hay que hablar de ellas. De hecho, los investigadores de ciencia pura, básica o fundamental, se pasean por algunos escenarios con unas condiciones especiales, pero existe otra ciencia que se llama ciencia aplicada, es decir, fáctica o factual. Esa ciencia que es la que soporta esas investigaciones de la ciencia pura y que termina siendo, trabajando con esas investigaciones y haciendo, es decir, haciendo fáctico, valga la redundancia, un proceso. Tal es el caso de la ortopedia maxilar. La ortopedia maxilar tiene unas investigaciones que en el fondo tampoco es la ortopedia maxilar. La ciencia pura de la ortopedia maxilar en el fondo no existe y no se han hecho grandes investigaciones, pero sí la ciencia aplicada, es decir, el método terapéutico, el aparato, el manejo del aparato, sí tiene algunas investigaciones empíricas, pero investigaciones al fin y al cabo importantes que tenemos que recordar y dejar claro. Es decir, la ortopedia maxilar se hace apoyado en unas investigaciones de ciencia pura, básica o fundamental, es decir, cómo es que crece el esqueleto facial, cómo es que crece la trompa de los seres humanos, permítaseme el término, mientras que con el aparato se está haciendo ciencia aplicada, ciencia fáctica, ciencia factual, se está construyendo un método que se debe manejar como método. Y me parece importante hacer esta aclaración porque yo veo en muchas ocasiones que el conferencista empieza su conferencia diciendo, no, el aparato no es importante, el aparato lo hace cualquiera, y eso no es cierto. Yo voy a decir qué es el aparato. El aparato es el método científico terapéutico, es el gestor final del resultado clínico, es lo que los brackets son a esa gran ciencia, tal vez la ciencia más importante de la odontología, que es la ortodoncia. El aparato es a la ortopedia maxilar lo que los brackets son a la ortodoncia correctiva, es decir, son el cómo hacer los aparatos. Como decimos en México, es el que aprieta el gatillo, es el gestor final del resultado clínico, es el aparato fáctico, factual, y hay que saberlo hacer y hay que saberlo manejar. Tal vez sea ese uno de los problemas que tiene la ortopedia maxilar, que en el fondo de aparatos no es que queramos saber mucho, de cómo se construye el aparato, pues eso lo construye ni siquiera un ortotécnico formado para tal efecto con conocimiento clínico. No, lo construye un protésico dental, un científico de aleaciones, de oclusión, de la prótesis. Un protésico dental es un individuo formado en una universidad para hacer, para estudiar la prótesis, para estudiar la construcción de muchos métodos finales de la prótesis como tal, de la prostodoncia como tal. Pero donde también al técnico en ortodoncia, algunos optan por la técnica de ortodoncia y con esos pincelacitos que da la academia de prótesis, el protésico dental termina siendo el aparato. Y debo aclarar que el aparato es el método científico terapéutico, es el gestor final del resultado, repito,
y por consiguiente hay que formar un profesional de la odontología o un profesional de la prótesis para que construya ese circuito cerrado multidimensional de vectores y derivadas, es decir, el método terapéutico basado en ciencia, que es el método científico terapéutico. Esto suena raro en nuestras comunidades, pero esto es importante que lo tengamos presente, porque yo veo que lo fáctico, lo factual de la ortopedia maxilar no se está llevando a cabo como debería ser, y por consiguiente algunos dicen, no, ese aparato Frenkel es de un alemán, eso es excepcional. El Frenkel es un aparato, y los aparatos bimaxilares son aparatos que corresponden a una época en el comienzo de la ortopedia y que se desarrollaron cuando todavía no se conocían las leyes de desarrollo del cráneo, que nos mostrarían muchos autores, y que la teoría más importante que tenemos es de 1969 o 1970, de Alexandre Petrovich, de la teoría del servosistema, básicamente. Entonces es importante que entendamos, me parece importante que entendamos qué es fáctico, qué es aplicado, qué es ciencia aplicada, para que de repente no creamos que es que yo aplico mi conocimiento, como se entiende en algunas personas, en algunas culturas, que están